Seguimos con la parte 3 y última de fidelidad en frente de la apostasía. Fidelidad en frente de la apostasía. Y estamos en el libro de Judas, del 1, bueno, ya le digo ahorita a partir de dónde, que hemos visto tres partes. Hoy es la que digo, hoy es la tercera. Y haciendo un breve recuento, vemos que Judas habla aquí, al igual que también en el libro de Pedro, en segunda de Pedro, sobre todo el capítulo 2, parte del capítulo 3, habla de esto mismo que está hablando Judas. Y en un principio hemos hablado que qué más señal que esta, cómo el Espíritu Santo se maneja, obra, poniendo pues en cada uno lo que tiene que decir. Aunque no se pusieron de acuerdo ni Pedro ni Judas para decir estas mismas cosas, pero era el Espíritu Santo, y es inquietante porque hablan de lo mismo, y eso quiere decir el énfasis que quiere dar el Señor en estas cosas. Así que pues nos habla de la desobediencia, habla de juicio, habla también de una serie de ejemplos históricos de juicio de Dios, de lo que se rebelaron contra él, como por ejemplo en el desierto, el pueblo de Dios en el desierto cuando lo sacó de Egipto, los ángeles que pecaron, que dice que Dios los guardó en cadenas eternas, bajo oscuridad. Habla también de Sodoma y Gomorra, y que sufrieron el castigo de fuego eterno por su inmoralidad sexual, por su perversión. Entonces fíjense, en el pueblo, en el desierto fue el pueblo. Habla también de los ángeles que estuvieron con el Señor, que se rebelaron, pero también me habla de una ciudad. Y esta tiene el factor común. El factor común es la desobediencia. La desobediencia es el factor común de cada una. Y aún el pueblo metido entre lo que no era el pueblo, pero el factor común se mantiene. Desobediencia. No es porque tú eras mi pueblo, me hago la vista gorda. Igualmente tiene un juicio. Tuvieron juicio ellos allí en su desobediencia. Así que bueno, en cada una de estas, que la de Sodoma me habla de contaminar la carne, la de los ángeles de rechazo también a la autoridad, y en fin, cada una de ellas, como dije, habla de la desobediencia. Así que hasta allí llevaba al versículo 8. Vamos a ver un pequeño párrafo del 1.9 al 13. Del 1.9 al 13 vamos a leer, y seguimos leyendo el resto a medida que se desarrolla la exposición de la palabra. Judas 1.9 al 13. ¿Ya? Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y lo que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Y aquí también estaba hablando de esos falsos maestros que se introducen y de hecho es el énfasis que está ahí en la iglesia para contaminar. Y vamos a ver la característica de ellos, ¿no? De cómo entran y cómo algunos se dejan llevar por ellos. Vimos que esto también es considerado un acto de desobediencia, eso que se mete por debajo cuerda y quiere pues imponer por su carnalidad, llevar y traer división dentro de la misma congregación. Estaban arrastrados por la ignorancia, porque dicen en el 1.10, ya en el 1.9 me viene diciendo que contendían con el diablo, hablando del arcángel Miguel, y dice que estos
hablan de cosas que no conocen. ¿Quiénes son estos? Los que llegan a la iglesia y comienzan a maldecir, comienzan a decir mal, yo te ato, que eso lo hablamos la semana pasada, te desato, y todo ese tipo de cosas, y que hablan sin conocimiento, porque dice que aquí el arcángel Miguel no hizo nada de eso, sino que el Señor te reprende, o sea, el Señor que tiene la autoridad para hacer eso, ¿ok? Entonces, bueno, estos arrastrados por la ignorancia, porque dicen el 1:10, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y las que por naturaleza que conocen, se corrompen como animales irracionales. Y esta comparación, podemos decirle que es extremista, porque podemos considerar extremista porque hablan de animales irracionales. Los animales son irracionales ya, ¿sí? Pero animales irracionales, sin razonamiento. Sin razonamiento, ¿por qué? Porque están hablando cosas que no conocen. Por eso dice acá, se corrompen como animales irracionales. Lamentable ahorita en esta celebración, hay esa actuación también. No hay razonamiento. No hay razonamiento en lo que están haciendo. Se corrompen más y más en lo que están haciendo. Celebración esta de José Gregorio Hernández y la madre, no sé ni cómo se llama. Entonces, fíjense, si el que me está escuchando, si hay alguno que va en contra de su práctica religiosa, no lamento, yo estoy predicando en la palabra, yo no practico religión, yo no estoy hablando aquí de una religión o la otra, yo hablo de la palabra del Señor, y la palabra del Señor lo que dice es eso. Eso, no voy a decir otra cosa o voy a tratar de irme por la tangente o disfrazar o matizar. No, la verdad es la verdad y esa es la verdad. Lo dice el mismo versículo que estamos leyendo en relación a ese comportamiento. Me habla de 3 características a partir del 1:11 y dice, hay de ellos, hablando de estos mismos animales irracionales, porque han perseguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Ok? El camino de Caín. ¿Cuál será ese camino de Caín? ¿Qué tuvo Caín? ¿Por qué la comparación con Caín? ¿Por qué me estaba hablando de esta gente de la iglesia en estos momentos con Caín que hace miles de años atrás? Porque Caín tenía una característica y esa característica era envidioso, celoso. Por eso mató a su hermano Abel. Tuvo envidia, tuvo celo y se llenó de amargura su corazón hasta tal punto que a su propio hermano lo asesinó. Así que son personas celosas, son personas que contienden por eso, por ese celo, por esa cuestión allí, esa amargura producto de eso, envidiosos, celosos. Dice Primera de Juan 3:12. Primera de Juan 3:12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Era del maligno porque su corazón estaba corrompido. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas. Lo que él seguía, su vida, su caminar era malo. No buscó agradar al Señor. Y la de su hermano, justas. Y por esa razón, como tú me gusta lo que tú eres mejor que yo, ay, yo no te mato y lo asesinó. Lo llevó a eso. Entonces, esa es la primera que me menciona aquí. Pero también me dice, y se lanzaron por lucro. Ahora me hablan del lucro, de la avaricia, por lucro, y menciona a este personaje Balaam. Balaam, vámonos a Deuteronomio 23:3, 23:4. ¿Se acuerda que Balaam era cuando estaban esto como que se fue? Balaam era este supuesto profeta que fue usado en determinado momento por Dios, ¿verdad? Que le querían pagar para que maldijera al pueblo y él pues allí hasta cierto determinado tiempo no lo hizo. Pero también era un hipócrita también este Balaam, porque al final buscó el mal del pueblo.
Dice, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no salieron a recibir con pan y agua el camino cuando saliste de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte, para maldecir al pueblo. Así que por avaricia actuó este hombre. Entonces tenemos, primero, celo, ¿verdad? Caín. Segundo, la avaricia de Balaam. Y me menciona también a otro personaje aquí, Coré. ¿Y qué hizo este hombre? El orgullo. Ese fue el que se levantó, ¿no? Con parte del pueblo, de su tribu y todo lo demás. Y él se levantó en contra de las autoridades que Dios había puesto, Moisés y Aarón. Y diciéndoles a ellos, pero ya va un momentico, ya va. Espérate, yo soy igual que tú, chico. ¿Qué es eso? Tú no eres superior a mí. Yo puedo gobernar igual que tú lo haces tú. Yo puedo, quítate tú que me pongo yo. Número 16:3. Número 16:3. El orgullo. El orgullo. Eso también le pasó a Satanás, el orgullo. Dice, y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos. O sea, tú no eres más santo que yo, Moisés y Aarón. Son santos. Y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? O sea, ¿por qué no me puedo poner yo? En otra palabra, que fue el que levantó ese gentío en contra de Moisés y Aarón. ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema? Y eso, mi hermano, eso es un grave problema. Y eso, que lo veamos allí, que pasó al número y que lo menciona Judas, eso puede pasar hoy también, hoy en día. El orgullo, pero bueno, ¿y por qué? Aún dentro de la iglesia, porque el hermanito y la hermanita tal hacen esto, hacen lo otro. Yo también puedo hacerlo. ¿Será que solamente ellos son los que pueden hacer eso? ¿Será que, bueno, a lo mejor tú lo puedes hacer, pero tendrás llamado del Señor para hacer eso? Él es Dios el que quiere o está alineado a la voluntad del Señor, porque el que estaba alineado en ese momento era Moisés y era Aarón. Y eran miles de personas allí, cientos de miles los que estaban allí. Sin embargo, era Aarón y era Moisés, eran dos, porque así lo hizo el Señor. Así. Por eso, mi hermano, debemos tener mucho problema, mucho cuidado con eso de pelear con las autoridades superiores, donde quiera que estén esas autoridades superiores. Porque ¿qué es lo que me lleva a mí a pelear? ¿Qué es lo que me lleva a mí a cuestionar? ¿Es verdad? ¿Es porque soy una persona justa o porque soy una persona orgullosa? Y el orgullo ciega. Mucho cuidado con eso. Así que son clásicos ejemplos de los ejemplos de ese efecto desastroso dentro de una iglesia, que es donde estamos en el punto, que el celo, el orgullo y la avaricia. Tres actitudes que son indicios de mala conducta, de mal proceder, que son peligrosas para la iglesia. Para la iglesia. ¿Por qué? Vamos a ver el por qué. Ya sabemos las características y vamos a ir viendo algunas cositas más, pero vemos el por qué. ¿En qué afecta? ¿Usted alguna vez se le ha manchado una ropa? Pero mancha de mamón. Eso no se quita. La mancha de esa rebelde que no puede, la mancha se dañó. Y eso se perjudicó usted, porque va a tener que comprarse otra ropita. Se le manchó. Es como alguien que yo conozco, que resulta que le dieron un ácido para limpiar la cerámica, y la cerámica se le manchó toda completamente, y que porque era bueno el ácido, y más nunca pudo recobrar eso. Manchado. Son manchas
en vuestros ágapes, Judas 1:12, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente, comiendo, me está hablando que compartiendo dentro de la misma iglesia, que comiendo impúdicamente, o sea, sin temor, impúdicamente, con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. 2 veces muertos y desarraigados. Como ya vamos a explicar esto de 2 veces muertos, pero primero me dice que son manchas. Las manchas, una palabra en griego llamada espilas, que significa escollos ocultos, roca o arrecife. Fíjense que es un poco más, muy diferente a la mancha que nosotros conocemos, porque aquí me está hablando de roca o arrecife. Ahora, para alguien que está fuera del mar eso no le dice nada, pero para alguien que está navegando sí, porque representa un peligro. Si no, pregúntenle al Titanic. Representa un peligro en alta mar. Un escollo es un riesgo, una situación de peligro, cuando vemos en el diccionario, dificultad, obstáculo, y es un obstáculo, si estamos hablando de la iglesia, es obstáculo para el crecimiento de la iglesia, es obstáculo para una iglesia que quiere avanzar. Representa eso. Pone en riesgo una iglesia, pone en riesgo el crecimiento de una iglesia. Son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente, o sea, están sin temor, relajadísimos, compartiendo, dice que son nubes sin agua en que se apacientan a sí mismos, no tienen nada que ver con los demás, nada que ver con los demás. Así que hay que tener mucho cuidado con esto, porque si actúan sin temor de la iglesia, se manejan a rienda suelta. No tienen temor de hacer el mal a la hermana, a los hermanos, no tienen temor de dañar un servicio. Cuando dentro de la iglesia estamos mandados a guardar la reverencia, el respeto, más que por las 4 paredes, por lo que nosotros venimos a hacer, el lugar donde se le da culto a nuestro Señor. Por eso dentro tenemos que manejarnos con mucho respeto en todo lo que hacemos, en el servicio al Señor, con temor, en todo reverentemente, porque esta era una de las características, la falta de temor, y así se manejaba, y así se maneja. Porque esta palabra no era para Judas allá atrás, esta palabra es para hoy en día. Respeto por las cosas. Aún, mi hermano, cuando tomamos la cena, por ejemplo, vámonos a 1 Corintios 11:27. Corintios 11:27. Esto siempre lo mencionamos. Lo hemos mencionado muchas veces, por eso es que siempre se hace mención a esto. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo. ¿Del cuerpo y qué? ¿Por qué sacó a relucir este versículo? Porque en el 12 que acabamos de leer de Judas dice: estos son manchas en vuestros ágapes. Ágapes es en el griego es festín, y festín era el compartimiento de la cena del Señor. O sea que participaban en la cena del Señor
estando sin temor, estando en sus pecados, estando haciendo todas aquellas cosas contrarias al Señor, con todas estas características que vemos, y sin ningún temor del Señor participaban de la cena del Señor. O participen, porque eso está en la actualidad. Por eso que dice es el 1 Corintios, porque una cosa lleva a la otra, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y beba como decir el pan y beba de la copa, porque que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, o sea, se trae en juicio para sí mismo. Para sí mismo, irreverentes y irrespetuosos. Mire, hermano, repito, es necesario tener esa reverencia dentro de la iglesia. Es necesario ser respetuoso con las cosas del Señor. Y me va a perdonar, pero de repente es irrespetuoso también para el Señor. Si yo no tengo nada que hacer en mi casa, si estoy libre, porque es domingo y de repente me voy y no me quedo, por ejemplo, en la escuela dominical. Ahora, si usted tiene que salir a trabajar cuando esté muy enfermo, gente, eso es una cosa diferente. Yo vuelvo a hacer énfasis en eso. Pero de la otra manera, es irreverente e irrespetuoso del Señor. Me retiro. Venir a la iglesia y cuando estamos en la prédica quedarme dormido. Irrespetuoso e irreverente. Porque es palabra del Señor la que se está escuchando. Dice la palabra en Hebreos 12:28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella, que la gratitud, ¿verdad? Ese reino inconmovible, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole, ¿cómo? Con temor y reverencia. Agradándole con temor y reverencia. Si estos dos faltan allí, no podemos agradar al Señor en cualquier cosa que nosotros hagamos. ¿Estamos? Vemos en el 1:13 al 15, ya habla del juicio que les espera. No voy a ahondar sobre esto. Habla de lo que viene, fieras ondas del mal que espuman su propia vergüenza. Hablan también sobre alguna característica de ellos. Habla que profetizó Enoc sobre esta situación también, y habla sobre el juicio. Y sigue en el versículo 16. Sobre estas personas orgullosas, como estas personas avariciosas, dice, estos son murmuradores querellosos. Murmuradores querellosos. Otra característica más, no, sino que siempre una de las características, aún el mismo orgullo me puede llevar a mí a ser murmurador, porque cuando yo estoy murmurando sobre un hermano, porque yo estoy haciendo un juicio sobre ese hermano. Y si yo estoy haciendo un juicio sobre ese hermano, sobre esa hermana, es porque yo me puedo considerar en ese momento mejor en ciertas situaciones. Murmuradores querellosos que andan sobre sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas. Hablan cosas infladas, pero vemos que al principio me dice que son como animales irracionales. Cosas infladas, cosas que no tienen valor, cosas sin sentido, cosas pomposas pero vacías. Así como que infla un globo, puro aire por él. O agarra un pan y lo aplasta y puro aire por lo que tiene. Bueno, son así infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Adulando a las personas. Fíjense que tienen una actitud, van con una actitud de aprovecharse de algo. No importa si te engañan en esa adulación, no importa lo que tengan que hacer. Y allí también viene la misma avaricia, porque es para conseguir algo.
para sacar provecho, dice acá. Es para conseguir algo. Eso se va por la misma línea que estábamos hablando aquí de Balaam. Adulando a las personas para sacar provecho. ¿Hemos actuado alguna vez de esa manera? ¿Hemos actuado que por alguna razón entonces comenzamos a adular y comenzamos a hablar, pero realmente lo que hay el trasfondo de eso es que yo me quiero aprovechar, pero como me quiero aprovechar, quiero que tú me digas, me ayudes en algo o en alguna situación, y entonces para eso te adulo? Eso es ser, mi hermano, hipócrita. Y eso es falta de transparencia. Y nosotros estamos llamados a ser transparentes. ¿Será que esta actitud agrada al Señor? Tú y yo debemos tratarlo con la mayor transparencia posible. Entre hermanos. ¿Quieres algo? Dilo. Si se da, se da. Si se te da, se da. Pero si no, no. Igualmente en otro sitio. ¿Por qué? Porque cuando hay la adulación para conseguir algo, pregunto, ¿dónde está el Señor? Si yo tengo que recurrir a la adulación para conseguir algo, ¿en qué está mi confianza? ¿En quién? No sé en el Señor, sino en lo que yo estoy haciendo, en mis estrategias para conseguir estas cosas. Ahora, ante toda esta situación, que quizás no la veamos peligrosa, porque no se nos meten, entre comillas, en la casa, porque pensamos que no, eso no tiene nada que ver conmigo, eso no me va a traer ningún mal, a pesar de que hay constantemente, nos está diciendo y advirtiendo acá Pedro y Judas, toda esta situación, ¿cómo podemos contrarrestar esto? ¿Qué puede hacer la iglesia? Bueno, en 17 me dice, si queremos llevarnos esa exhortación o esa recomendación, pero vosotros, amados, ahora viene con nosotros, con la iglesia, con el grupo, con los que sirven al Señor, con los redimidos del Señor. Pero vosotros, amados, ahora la tortilla se voltea, ya es otra cosa lo que me quiere decir aquí. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Pues me está diciendo cómo contrarrestar, en primer lugar, a no olvidar que es la palabra, no olvidar lo que el Señor nos advierte, no echar a un lado porque para mí no es importante, que no se puede presentar, en qué me va a afectar. Tener memoria de las palabras, recordar, tener presente esa palabra, porque también Pedro nos dice lo mismo, segunda de Pedro 3:1 al 3:2. Segunda de Pedro 3:1 al 3:2. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación, despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. O sea, retomo, si están dormidos en esto que ya les informé, bueno, vamos a despertar eso otra vez, vamos a revivar eso otra vez, para que tengáis memoria, otra vez, de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles, casi igual que lo que habla Judas. Tengáis memoria, despierto. No nos durmamos con aquellas cosas que son importantes para mí, para la iglesia, porque yo soy parte de la iglesia. El peligro, ¿cuál será el peligro? Bueno, ya vemos
¿Qué es la recomendación? ¿Qué debo hacer yo? Estar recordando lo que me dice la palabra, tenerla siempre presente. Por eso es que uno cada cierto tiempo, uno tiene que ir recordando estas cosas, la parte doctrinal, todo esto para refrescar. Pero ya me habló la vez pasada de aquello. Sí, para refrescar, para enfatizar. El peligro, bueno, estos de lo que vienen hablando, son los que causan divisiones dentro de la iglesia, aunque pareciera que no tuvieran ningún efecto negativo, porque son animales irracionales, porque son personas, sensuales, como dice el versículo 1:19, que no tienen al Espíritu Santo, son sensuales, son carnales. Estos mismos tienen un poder de causar división. Por eso es que no se puede minimizar su efecto, porque causan divisiones dentro de la iglesia. Mira, y como dicen por ahí, divide y vencerás. Y eso lo dice, puede decir el mismo enemigo de las almas, divide y vencerás. Y una de las cosas que busca el enemigo por cualquier ventanita que se le dé abierta es dividir una iglesia. Yo lo he dicho y lo repito. Hermanos, mis hermanas, hermanitos, hermanitas, nosotros seguimos la palabra del Señor, seguimos, y gracias al Señor, la sana doctrina. Estamos aferrados a lo que dice la palabra del Señor desde hace muchos años. Si usted no comulga con eso, lo lamento. Si usted tiene dudas, hable. En la parte doctrinal, hable, no se quede con eso. Para eso estamos, para eso está la escuela dominical. Lo importante es que tengamos, según la palabra del Señor, la claridad de las cosas, la firmeza, el entendimiento, y seamos edificados, porque el mal se lo hace la misma persona, no los demás. Ahora, por supuesto, para ser miembro de la iglesia tiene que estar en la misma alineado a la misma doctrina, eso sí, eso es así, con el deber ser. Así que estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el espíritu. Sensual habla de mundano, placentero, eso que viene hablando atrás, lo que cae en el orgullo, la ira, avaricia, el celo, porque andan en la carne, son sensuales. ¿Cómo protegerse ante esto? Judas 1:20-21 dice que es el deber de la protección, hermano, y eso es un deber tanto que tienes al lado como tuyo como mío. Dice acá, pero vosotros, amados, vuelve nuevamente a voltear la tortilla, edificándoos, o sea, creciendo, porque alguien que va edificando va creciendo, pero creciendo, ¿qué? Según lo que me dice atrás, según las enseñanzas de los apóstoles, que es la misma que el Señor Jesucristo, un fundamento sano, firme, creciendo, edificando, ¿sobre qué? Vuestra santísima fe. Vuestra santísima, es la palabra tan hermosa y tan grande y todo lo que conlleva. Vuestra santísima fe. Entonces, edificando vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Recapitulando, edificándoos, depende de mí, sobre vuestra santísima fe. Orando del Espíritu Santo, depende de quién, de mí. Conservados en el amor de Dios, depende de quién, de mí. Esperando la misericordia, depende de quién, de mí, depende de cada uno de nosotros, mi hermano, no depende del Señor. Esperando la misericordia. La palabra edificando significa construir, que es la palabra poikodomeo, como ya sabemos. Y me habla acá de un contraste,
una diferencia. Vemos más adelante, si nosotros nos mantenemos así, con toda esta característica que debemos tener como cristianos, entonces cuando podemos hacer lo que dice el 1.22, actuar de una manera diferente de aquello que me viene hablando la palabra del Señor. Porque para eso estamos llamados, no para actuar igualmente a ellos, a los que vienen a perjudicar, a los que vienen a dividir, sino de una manera diferente. Dice acá, algunos que dudan dentro de ellos, está hablando de ellos mismos, convencerlos. O sea, si hay algunos que vienen con esa situación, con esa característica que hablamos en un principio, que pueden ser peligrosos, si es por causa de duda, convencerlos. Aunque la palabra convencerlos significa aquí de misericordia, tener misericordia con ellos y ver si lo puedes convencer. Mira, ven acá, vamos a hablar. ¿Qué doctrinas piensas tú? ¿Qué es lo que tú crees? Mira lo que dice la palabra, y la palabra que te está diciendo es esto. Convencerlos. Y me dice en el 23, a otros salvar, a otros lo hacen porque simplemente también no han recibido al Señor, no tienen el Espíritu Santo. Busca conquistarlo para Cristo. Que de adentro mismo tú busques convencerlo, tú busques conquistarlo, arrebatándolo del fuego. Conquístalo para Cristo. Y para conquistarlo para Cristo, mi hermano, tenemos entonces también igual que llamarlo, tener la disposición, hablar, buscar. Si usted oye por allí un hermano, una hermana que de repente no esté en una doctrina toda desviada, o busque hablar con esta persona conforme la palabra del Señor. Arrebatándonos del fuego. Cuando dice arrebatándolo del fuego, porque no tienen al Espíritu Santo, no han creído, en otras palabras. Fíjense cómo pueden llegar a una iglesia personas que comen, que participan en el ágape, en el festín, en la cena del Señor, y no son creyentes. Y aún más, son peligro para la iglesia. A otros salvar y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no podemos estar de acuerdo con sus prácticas. No podemos, eso no quiere decir que yo, bueno, ahora te acepto tu práctica, lo que tú haces, tu carnalidad y tu cuestión y tal, porque perjudican. No, eso no es lo que quiere decir. Aquí dice, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne, por el pecado. Una cosa es lo que hace y otra cosa es la persona. Esas prácticas. Aborreciendo aún la ropa, y en eso tenemos que tener cuidado, porque a veces podemos caer en una empatía, porque hay que conquistar a la persona, poder llevarla a los pies de Cristo. Entonces caemos en una empatía peligrosa allí, que esa parte de aborreciendo aún su ropa contaminada pasa a una empatía, y al final a lo mejor terminas tú del otro lado, siendo conquistada por esa persona más bien. Miren, les repito, mis hermanos, mis hermanas, porque yo también vine del mundo también. Yo también vine de gozar y de estar con mucha gente a mi alrededor y de practicar, y qué chévere, a Jaime lo buscaba, vamos a salir, vamos para allá, y una cantidad de gente, de lunes a domingo. De lunes a domingo. Pero cuando recibí al Señor, yo entendí que la única manera de mantenerme buscando del Señor era alejándome de todo aquello que fuera a amenazar ahora mi nuevo nacimiento. Y me alejé de todo.
Los primeros días ya después, cuando yo hice el intento de ya predicarle lo que, mira, vente, vamos a tomarnos una, mira, nos tomaste un cigarrito, mira, y de esas prácticas la cuestión dije, no puedo. Entonces, ¿qué agarré? Ahí mismo, a los días, me metí en la coral, a 32 personas con las que compartía la coral, y eso como eran horas y horas y horas y horas de ensayo, eran horas y horas de compartir con los que tenían la misma fe. La escuela dominical, lo único jovencito que había en la escuela dominical en ese momento, en ese tiempo de allá, que eran personas mayores, era mi hermano y yo. Pero ahí estábamos tratando de crecer y apartado de todas aquellas cosas, es la única manera. Pero si comienzas a tener empatía con el mundo, es porque tu confianza y el que quiera estar firme, miren, que no caiga, no te creas muy firme, porque el mundo puede llegar a simpatizar, puede llegar a recordar algunas cosas de repente de conocer al Señor que te gustaban, entonces comienza a ir la carne a salir, a brotar y a brotar y a brotar, y terminas en el mundo. No es la primera vez que yo lo veo. Eso pasa muchísimo. Pasa hasta en la iglesia, en la Biblia lo vemos. Demas, mi ayudador que está conmigo aquí en la prisión. Demas, que ayudó, y Demas se fue al mundo. Terminó Pablo diciendo la tercera vez que mencionó a Demas. Terminó en el mundo. Estando con Pablo, terminó en el mundo. Así que aún aborreciendo la ropa contaminada por su carne, vemos en el 1:20. Por eso la iglesia debe tener cuidado de estar guardada, edificada, orando en el Espíritu Santo, conservándose en el amor de Dios, no en el nuestro, y esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que un día vamos a estar con Él para vida eterna, como dice la palabra. Pero fíjense que después de todas estas advertencias, que comienza desde la semana pasada, antepasada, el contender por la fe, la amenaza interna dentro de la iglesia, después de pintar un cuadro tan oscuro de lucha espiritual, el Señor nos recuerda que nuestra seguridad, lo importante es depender de Él, de su poder para guardarnos. Si estamos haciendo, ojo, las otras cosas que mencioné el 20 y el 21, versículo 20 y 21. Porque hay un final feliz en esta carta. Hay un tremendo final para nosotros en esta carta, mi hermano. Y dice en el 24, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, ¿a quién? A nosotros. Sino a nosotros, pero ante la respuesta de edificado en la misma fe, voy a mencionar nuevamente, a orar en el Espíritu Santo, a guardarnos en el amor de Dios, a esperar la misericordia de Dios, a todas estas cosas. Si nos mantenemos así, a guardarnos sin caída, en ese contexto del combate espiritual que me viene hablando el Señor nos guarda. La fuente de nuestra seguridad, lo que dice Pedro con lo que dice aquí Judas, es el poder del Señor, y aquel que es poderoso, no es cualquier persona. Tiene el poder para salvarnos, tiene el poder para cuidarnos, tiene el poder para protegernos. Mi hermano, y en estos 38 años que tiene la iglesia, hemos visto ese poder del Señor. Uno más que otro, los que han llegado un año más atrás, más temprano, hemos visto ese poder. Bendito sea el Señor. Sin caída, la palabra sin caída, palabra griega llamada astatos, que no significa ser un tropiezo momentáneo, significa guardarlo de una caída total. Ese es el significado griego, de una caída total, o sea que no te vas a levantar más espiritualmente. No estoy hablando de eso, sino que el Señor nos ayuda, nos levanta.
Eh, Hay una parte que yo quiero mencionar también, que me dice como característica de esta persona, muerto 2 veces. Me habla de una muerte de 2 veces. ¿Y cómo es eso? Que mueren y vuelven a pararse y y vuelven a morir. No, para que está oyendo, amigo y amiga, si no has entregado tu vida al Señor, aquí me está hablando la muerte física, pero también la muerte espiritual. El que no ha recibido al Señor Jesucristo porque anda en sus pecados, está muerto espiritualmente. Muerto espiritualmente. Esto no tiene nada que ver con religión, esto tiene que ver con una relación, porque si tú no pides perdón a Dios y si Dios no te ha perdonado, tú cargas con ellos. Tienes que arrepentirte, tienes que confesarlo, tienes que entender que has ofendido a Dios y pedirle perdón. Y esto te lo otorgará y te limpiará con la sangre de su Hijo Jesucristo. Y tendrás el regalo de la vida eterna. A eso es que hace énfasis. Termina el versículo entonces, ya en Judas 1:25. Al único Dios, nuestro Salvador, sea gloria, la majestad, el dominio y el poder por medio de Jesucristo nuestro Señor, desde antes de los siglos, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén y amén. Así que bueno, en conclusión de esto, mi hermano, a una alerta de seguridad, es lo que nos llama estas 3 semanas, una alerta pues que debemos tener, estar pendiente, estar cuidando nuestra iglesia, y para cuidar nuestra iglesia también debemos cuidar nosotros mismos, que tengamos un crecimiento apropiado, que tengamos el conocimiento para poder evaluar lo que no anda bien y poder también nosotros combatir, como dice Judas acá, combatiendo por la fe, dependiendo del Señor Jesucristo. Y si nosotros cumplimos con todas estas cosas, la edificación que ya mencioné, la oración, el guardarse, el esperar en misericordia de Cristo, todo esto, el Señor hace el resto. El Señor hace lo que tiene que hacer. Amén. Amén. Bueno, espero que haya sido de bendición, como fue para mí también, texto de Judas, libro de Judas. Así que pongámonos sobre nuestros pies, por favor. Y recuerdo que tanto Pedro como Judas pues recuerda, Pedro dice que despierta, que no dejemos que estas cosas, mi hermano, se duerman, sino que estemos pendientes de nuestra vida, velando por nuestra vida espiritual, primeramente antes que todo. Señor amado, gracias por tu palabra bendita, gracias por estos 3 domingos que hemos visto todo el mensaje tuyo, Señor, y por esa conclusión tan hermosa, Señor. Dice tu palabra, presentarnos sin mancha delante de ti, con gran alegría, Señor. No lo haces con molestia, no lo haces con desánimo, no lo haces con dice que presentarnos con gran alegría, Señor. Tú te gozas. Bendito sea tu nombre, Señor. Porque no solamente nos guarda, sino el cómo nos guarda, Señor, para presentarnos delante de ti. Cómo debemos presentarnos, resguardados, velando, diciendo, Señor, llevando esa vida que tú quieres que vivamos y cuidando, Señor, de tu cuerpo, que es la iglesia. Gracias, bendito Rey, por cada uno de mis hermanos. Ayúdanos a crecer cada vez más, ayúdanos a ser edificados cada vez más, Señor. Te lo pedimos. Y aquellos que no sienten, Señor, esa necesidad, trata tú con ellos, Señor, trata con cada corazón, para que entiendan que a eso estamos llamados, Señor bendito, y que también deben hacerlo. El hecho de que no lo hagan no significa, Señor, que está de acuerdo en tu bendita voluntad, sino que todo lo contrario, hay desobediencia. Ayúdanos a vivir en obediencia delante de ti, para que nuestra vida esté más apegada, más aferrada, Señor, a que hagamos tu voluntad, para que nos parezcamos más a ti, como dice tu palabra, Señor.
Te lo suplicamos, oh Rey bendito, en tu precioso nombre. Amén.